Él cenaba solo en Barcelona cuando la mesera se acercó y le dijo: «Disculpe, señor, ese anillo es idéntico al de mi madre». Lo que sucedió después transformó 3 vidas para siempre. Adrián Valverde jamás imaginó que una simple cena de negocios en Barcelona marcaría un antes y un después en su destino. Era noviembre de 2024, justo 26 años desde que había fundado su emporio de bodegas y viñedos de lujo y 23 desde que había perdido la única mujer que realmente había amado. Esa noche, sentado solo en el histórico restaurante Can Culleretes, en pleno barrio gótico, Adrián no tenía la menor idea de que el pasado estaba a punto de chocar con el presente de la forma más inesperada. El restaurante era uno de sus preferidos cada vez que viajaba a la ciudad para reunirse con distribuidores europeos. La tenue iluminación, las paredes de piedra centenaria y la atmósfera íntima le evocaban las bodegas familiares de su juventud, antes de que la fortuna y el éxito transformaran su vida en algo que apenas reconocía. Había llegado temprano para una cita con un importador francés, pero este canceló en el último momento, dejándola cenar solo en una mesa para 2. A los 54 años, Adrián había aprendido a convivir con la soledad. Sus cabellos plateados en las sienes le otorgaban un aire distinguido que muchas mujeres encontraban atractivo, pero él había levantado muros tan altos alrededor de su corazón que pocas lograban atravesarlos. Desde la muerte de Isabel hacía 23 años, había tenido algunas relaciones, pero ninguna llenó jamás el vacío que ella había dejado. Mientras cortaba el solomillo que había pedido, Adrián giró inconscientemente el anillo que llevaba en el dedo anular de su mano derecha. Era un gesto automático, nacido de años de nostalgia y silencio. La joya era una reliquia familiar de 2 siglos, oro blanco con una esmeralda colombiana perfecta rodeada de pequeños diamantes. Había pertenecido primero a su bisabuelo, luego a su abuelo, más tarde a su padre y, finalmente, a él. Pero lo que realmente lo hacía invaluable era que había sido el anillo con el que le había pedido matrimonio a Isabela. El anillo era único. Su abuelo solía decirle que solo existían 3 en el mundo, creados por un joyero italiano para una familia noble española en el siglo XIX. Uno se había perdido durante la Guerra Civil, otro fue robado décadas atrás y el tercero era el que él conservaba. Cuando Isabela murió en aquel trágico accidente de carretera, Adrián estuvo a punto de enterrarlo con ella, pero al final decidió llevarlo siempre consigo como una forma de mantenerla cerca del corazón. La vida continuó después de la tragedia, aunque nunca volvió a ser igual. Adrián se volcó en el trabajo con una intensidad casi obsesiva, expandiendo el negocio familiar hasta convertirlo en una de las empresas vitivinícolas más prestigiosas de España. Sus Riojas y Riberas del Duero se servían en los restaurantes más exclusivos de Europa. Sus bodegas eran visitadas por celebridades y magnates, y su fortuna personal se había multiplicado en 2 décadas. Sin embargo, todo ese éxito carecía de sentido sin Isabela para compartirlo. Ella había sido su compañera desde la universidad, la única que lo conoció cuando no tenía más que sueños y una pequeña parcela de viñedos heredada de su padre. Habían levantado juntos el imperio, habían planeado tener hijos, habían soñado con envejecer en la casa de campo que habían restaurado con sus propias manos. «¿Desea que le sirva más vino, señor?», preguntó una voz suave con acento catalán. Adrián levantó la mirada de su plato y se encontró con los ojos de una joven mesera que no había visto antes. Era delgada, de unos 23 años, con el cabello castaño recogido en un moño impecable y rasgos delicados que le resultaron extrañamente familiares. Llevaba el uniforme negro del restaurante con naturalidad, pero en su porte había algo que revelaba que había conocido tiempos mejores. «Sí, por favor», respondió Adrián, acercándole la copa. «Es un excelente Ribera del Duero». La joven sonrió mientras servía el vino. «Mi madre siempre decía que los buenos vinos cuentan historias», murmuró con una mirada enigmática. «Los mejores vinos cuentan historias de la tierra donde nacieron». Algo en esa frase hizo que Adrián la mirara con más atención. No era el tipo de comentario que esperaría de una camarera tan joven, sino algo que diría alguien con un conocimiento profundo de los vinos. «Su madre tiene buen gusto», comentó Adrián, intrigado. La expresión de la muchacha se ensombreció apenas. «Ella trabajaba en bodegas cuando era joven, antes de que yo naciera. Siempre hablaba de los viñedos como si fueran seres vivos». Adrián asintió en silencio. Había algo familiar en la manera en que aquella joven hablaba del vino. Reconocía esa pasión. La había visto en Isabela cuando recorrían juntos las bodegas en sus primeros años de matrimonio. Y entonces ocurrió. Mientras terminaba de servir el vino, la mirada de la joven se detuvo en la mano derecha de Adrián. Sus ojos se abrieron como platos y casi dejó caer la botella. «Disculpe, señor», balbuceó, con la voz temblorosa.
Ese anillo es idéntico al de mi madre. El mundo de Adrián se detuvo. La frase era tan absurda que por un instante creyó haber escuchado mal. Nadie, absolutamente nadie, podía tener un anillo igual al suyo. Solo existían 3 en el mundo. Y él había pasado años rastreando los otros 2 sin ningún éxito. ¿Perdón?, atinó a decir, con la sensación de que el aire lo abandonaba. La joven se sonrojó al darse cuenta de que había hablado de más. Lo siento mucho, señor, no debería. Es solo que es exactamente igual al que mi madre me dejó. La misma esmeralda, los mismos diamantes alrededor, incluso el diseño del oro. Adrián la observó fijamente, buscando algún indicio de engaño o confusión. Pero lo que encontró en sus ojos fue pura sinceridad. Y algo más, algo que lo inquietó profundamente. Había en sus facciones un rastro familiar que no podía explicar. ¿Cómo se llama?, preguntó él, con voz apenas audible. Lía Herrera. El apellido no le decía nada, pero sus ojos, la curva de la nariz, aquella sonrisa contenida, le resultaban devastadoramente familiares. Era como mirar un eco del pasado, un fantasma que no lograba ubicar del todo. ¿Podría mostrarme el anillo de su madre?, preguntó Adrián, intentando mantener la calma mientras el corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Lía vaciló y miró en torno al restaurante. Estoy trabajando, señor. Mi jefe no me permite. Es importante, la interrumpió Adrián, colocando varios billetes de 50 euros sobre la mesa. Mucho más de lo que imagina. Algo en su tono la convenció, porque Lía asintió lentamente. Tengo una foto en mi teléfono. Mi madre murió hace 2 años, y siempre llevo una imagen del anillo. Fue lo único de valor que me dejó. Con manos temblorosas, sacó un móvil desgastado y buscó entre sus fotografías hasta dar con la que quería. Con expresión nerviosa, se la mostró. Adrián miró la pantalla y sintió que el mundo entero se detenía. El anillo era idéntico al suyo en cada detalle imposible. La esmeralda perfecta, los diamantes en el mismo patrón exacto, incluso la marca diminuta del joyero italiano grabada en el oro que él creía que solo conocía. ¿Cuál era el nombre completo de su madre?, preguntó, apenas con un hilo de voz. Isabela Herrera, respondió Lía, arqueando una ceja. ¿Conocía usted a mi madre? El nombre lo golpeó como un rayo. Isabela, su Isabela, pero había una diferencia imposible de ignorar. Su esposa se había llamado Isabela Ruiz antes de casarse con él y había muerto como Isabela Valverde. Nunca, jamás, usó el apellido Herrera. ¿Puede decirme cuándo nació usted?, preguntó Adrián, luchando por mantener la compostura. En marzo del 2001, respondió Lía, cada vez más confundida por aquel interrogatorio. Adrián hizo los cálculos en su mente y sintió que las piernas se le doblaban. Marzo de 2001. Exactamente 9 meses después de la última noche que había pasado con Isabela antes de que muriera, en junio del 2000. «Señor», preguntó Lía, preocupada al notar que el rostro de Adrián se había quedado sin color. «¿Se encuentra bien?». Parecía a punto de desmayarse. Adrián se aferró al borde de la mesa buscando alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo, pero cada detalle lo empujaba hacia una conclusión tan absurda que su mente se resistía a aceptarla. Isabela no había muerto. Había fingido su muerte. Y la joven que tenía delante, esa muchacha con los ojos de Isabela y la misma pasión por el vino, la que había nacido exactamente 9 meses después de su última noche juntos, era su hija. Su hija, de cuya existencia jamás había sabido. «Lía», dijo Adrián con la voz quebrada, «necesito que me cuentes todo lo que sepas de tu madre, cómo vivió, dónde estuvo, cómo murió, y necesito que me digas dónde está enterrada». «¿Por qué?», preguntó Lía, retrocediendo un paso, con la sospecha en los ojos. «¿Quién es usted en realidad?». Adrián, con manos temblorosas, se quitó el anillo y se lo mostró. «Mi nombre es Adrián Valverde, y creo que Isabela Herrera fue mi esposa. Mi esposa, que supuestamente murió hace 23 años, 3 meses antes de que tú nacieras». Lía quedó petrificada, mirando alternativamente el anillo en su mano y la foto en la pantalla del móvil. Los dos eran idénticos hasta el más mínimo detalle. «Eso es imposible», susurró. «Mi madre jamás estuvo casada. Me dijo que mi padre había muerto antes de que yo naciera. Me aseguró que nunca llevó el apellido de ningún hombre. ¿Alguna vez mencionó a alguien llamado Adrián? ¿O habló de viñedos, de bodegas?», insistió él. Lía asintió despacio, con lágrimas asomando en los ojos. «Sí, siempre hablaba de las viñas. Y a veces, cuando había bebido un poco de vino, mencionaba a alguien a quien llamaba solo a...».
Decía que había sido el amor de su vida, pero que tuvo que dejarlo para protegerlo. ¿Protegerme de qué?, preguntó Adrián con un nudo en la garganta. No lo sé, nunca lo explicó. Solo decía que hay decisiones que duelen para siempre, pero que eran necesarias. Adrián sintió que 23 años de dolor comenzaban, por fin, a tomar forma. Isabela no había muerto en aquel accidente. Había desaparecido deliberadamente. Había criado sola a su hija, protegiéndola de un peligro que ni siquiera conocía. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó, con un hilo de voz. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lía. Murió hace 2 años. Cáncer. Está enterrada en un pequeño cementerio en Segóbriga. Pero, señor, si lo que dice es verdad, si usted es realmente mi padre, ¿por qué me mintió mi madre toda la vida? Adrián se levantó despacio y se acercó a ella. En su rostro veía los rasgos de la mujer que había amado y perdido. En sus ojos encontraba todas las respuestas que había buscado durante más de 2 décadas. No lo sé, hija mía, susurró, usando el apelativo que había soñado decir a los hijos que nunca creyó tener. Pero lo averiguaremos juntos. Descubriremos por qué Isabela tuvo que desaparecer, y te juro que jamás volverás a pasar necesidad. Lía lo miró con una mezcla de miedo y esperanza que desgarró el corazón de Adrián. ¿De verdad cree que es mi padre? Él levantó el anillo que había llevado por 23 años como símbolo de amor perdido. Los anillos no mienten, Lía. Y creo que Isabela nos está dando una segunda oportunidad para ser la familia que siempre soñamos. El restaurante seguía con su ritmo habitual alrededor de ellos, pero para ambos el mundo ya había cambiado para siempre. Una hija había encontrado a su padre. Un padre había descubierto que el amor de su vida había tenido motivos para desaparecer. Y ahora estaban a punto de emprender un viaje que los llevaría de regreso al lugar donde todo había comenzado, y donde Isabela los había esperado en silencio durante 23 años. El trayecto hacia Segóbriga comenzó a las 11 de la noche, cuando Lía finalmente terminó su turno en el restaurante. Adrián la esperó pacientemente durante 3 horas, bebiendo café tras café, sin poder procesar del todo lo que acababa de descubrir. Cada vez que la veía moverse entre las mesas, encontraba en sus gestos pequeños destellos de Isabela que habían permanecido dormidos en su memoria durante 2 décadas. La manera en que inclinaba la cabeza al escuchar, la suavidad de sus sonrisas, la determinación en la mirada. Sonreía con los ojos antes que con la boca, incluso la forma delicada con la que sostenía las copas de vino. Cuando Lía regresó al restaurante con una mochila pequeña colgada al hombro, Adrián pudo ver que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y en su expresión había una vulnerabilidad que despertó en él un impulso casi feroz de protegerla de todo el dolor del mundo. «No tengo mucho que empacar», dijo Lía con voz temblorosa. «Vivo en un piso compartido cerca de las Ramblas. Solo recogí algunas cosas y le pedí a mi compañera que avisara al casero que no volveré en unos días». Adrián asintió, poniéndose de pie para ayudarla con la mochila, pero ella la abrazó contra el pecho con firmeza. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, con duda en los ojos. «¿Seguro de que quiere hacer este viaje conmigo? Podríamos estar equivocados. Podría ser solo una coincidencia terrible». La pregunta lo desgarró. Reconoció en su tono la voz de alguien que había sido decepcionada demasiadas veces, alguien que había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos. «Lía», dijo suavemente, «he pasado 23 años preguntándome qué pasó realmente con Isabela. 23 años sintiéndome incompleto, como si me faltara una parte de mi alma. Pero cuando te miro, cuando escucho cómo hablas del vino, cuando veo tus gestos, es como si ella hubiera vuelto mi vida». Hizo una pausa, buscando las palabras justas. «Y si estoy equivocado, si todo esto no es más que una coincidencia imposible, habré perdido unos días de mi vida. Pero si tengo razón, si eres mi hija, entonces habré encontrado a familia que creí perdida para siempre». Lía lo miró con una mezcla de esperanza y terror. «¿Y si mi madre tuvo razones de peso para mantenerme lejos de usted? ¿Y si hay cosas de su pasado que no conoce?». Era una pregunta inteligente, y Adrián comprendió en ese instante que Lía había heredado no solo la belleza de Isabela, sino también su aguda inteligencia práctica. «Entonces lo averiguaremos juntos», respondió con firmeza. «Y juntos decidiremos qué hacer con esa verdad». Salieron del restaurante y caminaron hacia el Mercedes negro que Adrián había alquilado en el aeropuerto. Era un coche elegante, aunque discreto, ideal para el viaje de 3 horas hasta Segóbriga. Mientras Adrián colocaba la mochila en el maletero, Lía permaneció inmóvil en la acera, observando el coche con un gesto entre nervioso y asombrado. «¿Nunca habías estado en un Mercedes?», preguntó Adrián con suavidad.
Ella negó con la cabeza. Mi madre y yo siempre tuvimos coches viejos, cuando teníamos coche. Los últimos años usábamos transporte público para todo. Se detuvo un instante y lo miró fijamente. ¿Es verdad que usted es muy rico? La franqueza de la pregunta arrancó una risa breve a Adrián, a pesar de la tensión. Sí, admitió. Muy rico. ¿Eso te incomoda? Un poco, confesó Lía. Mamá siempre desconfiaba de la gente con dinero. Decía que el poder corrompe, que hace olvidar lo que de verdad importa. Adrián le abrió la puerta del pasajero. Tu madre no estaba equivocada. He visto cómo el dinero puede volver crueles y egoístas a muchos, pero también he visto cómo puede usarse para proteger a quienes amas, para dar oportunidades que de otra forma jamás tendrían. Mientras dejaban atrás las luces de Barcelona, Adrián comenzó a contarle a Lía su vida de los últimos 23 años. Le habló de cómo había levantado el imperio vinícola, de los premios internacionales, de las bodegas que recibían visitantes de todo el mundo, de las casas en diferentes países. Pero también le confesó las noches de soledad, las horas en vela preguntándose qué habría sido de su vida si Isabela hubiera sobrevivido y de cómo había intentado llenar el vacío en su pecho con más y más trabajo. ¿Nunca se volvió a casar?, preguntó Lía mientras atravesaban los pueblos adormecidos de Cataluña. Nunca, respondió Adrián con voz baja. Hubo mujeres, sí, algunas relaciones que duraron meses, incluso una de casi 2 años. Pero jamás pude entregarme del todo. Una parte de mí seguía perteneciendo a Isabela. ¿Cómo se conocieron?, preguntó Lía con curiosidad. Adrián sonrió con nostalgia. En la Universidad de Valencia. Ella estudiaba enología, yo estudiaba administración de empresas, continuó Adrián. Nos conocimos en una cata de vinos que organizó su facultad. Isabela era la única estudiante capaz de identificar no solo la región de cada vino, sino también el año exacto de la cosecha. Mi madre me enseñó sobre vinos desde que era muy pequeña, dijo Lía con ternura. Siempre decía que cada vino tenía una historia que contar y que si aprendías a escuchar podías entender el alma del viñedo. Esas son exactamente las palabras que usaba Isabela, susurró Adrián, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El coche avanzó en silencio durante casi 1 hora, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Lía quien rompió la calma con la pregunta que Adrián más temía. ¿Puede contarme exactamente qué pasó la noche en que mi madre supuestamente murió? Adrián respiró hondo, reviviendo la peor noche de su vida. Fue el 15 de junio del 2000. Isabela había viajado a Madrid para una reunión con unos distribuidores. Debía regresar esa misma noche, pero me llamó alrededor de las 8 para decirme que la reunión se había alargado y que pasaría allí la noche. Se detuvo, tragando saliva antes de continuar. A la mañana siguiente, hacia las 6, recibí una llamada de la policía. Me dijeron que había habido un accidente terrible en la autopista. Un camión perdió el control y chocó con varios coches. Me dijeron que Isabela había muerto en el acto. ¿Usted vio el cuerpo?, preguntó Lía en voz baja. Adrián negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. El accidente fue tan devastador que los cuerpos eran irreconocibles. Dijeron que la habían identificado por sus documentos de identidad y por el coche alquilado que conducía. ¿Y nunca dudó de que realmente hubiera muerto? ¿Por qué habría dudado?, respondió Adrián con amargura. La policía me mostró los informes, los papeles, incluso me entregaron algunas de sus pertenencias. Su bolso, su reloj, documentos de trabajo. Lía procesó la información en silencio. Luego habló con cautela. Después de ese momento, mi madre trabajó en distintas bodegas pequeñas, siempre con nombres falsos. Nunca se quedaba más de 2 años en el mismo sitio. Decía que le gustaba moverse, conocer diferentes regiones vinícolas. Pero ahora creo que estaba huyendo de algo. ¿Alguna vez te habló de enemigos? ¿De alguien que quisiera hacerle daño? Lía pensó unos segundos antes de responder. Había un nombre que mencionaba en sus pesadillas. Néstor Barrenechea, creo. Siempre que lo decía se ponía muy nerviosa y cambiaba de tema. El nombre golpeó a Adrián como un rayo. «Dios mío», murmuró, desviando el coche hacia el arcén, con las manos temblorosas sobre el volante. «¿Qué ocurre?», preguntó Lía, asustada al ver su palidez. «Barrenechea», susurró Adrián. «Es un criminal. A finales de los 90 intentó invertir en mi bodega, cuando aún era pequeña y vulnerable. Tenía fama de usar negocios legítimos para lavar dinero. Quería control absoluto sobre nuestras finanzas. Me negué, pero él no aceptó el rechazo». Adrián apretó los puños con furia contenida.
Después vinieron las presiones, inspecciones fiscales repentinas, problemas con distribuidores, sabotajes en los viñedos. Y lo peor, comentarios amenazantes sobre nuestra seguridad. Se quedó en silencio unos segundos, las palabras pesándole como plomo. Isabela no fingió su muerte por capricho. Lo hizo para protegernos de Néstor Barrenechea. ¿Quién es exactamente ese hombre?, preguntó Lía, con el rostro blanco. Un delincuente muy peligroso, respondió Adrián con voz grave. Y si Isabela decidió desaparecer, es porque descubrió algo, o porque Barrenechea la amenazó de un modo que la llevó a creer que fingir su muerte era la única salida. González, murmuró Adrián, arrodillándose frente a la lápida. Ese era su apellido materno. Nunca quiso usar el mío. Sus dedos temblorosos acariciaron las letras grabadas en el mármol blanco, como si tocar la piedra pudiera devolverle la calidez de la mujer que había amado. 23 años de duelo, de incertidumbre, de noches en vela, y ahí estaba, reducido a una fecha de nacimiento y otra de muerte. Lía lo observaba en silencio, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Siempre me pregunté por qué no llevaba un apellido compuesto. Ahora lo entiendo. Adrián tragó saliva, conteniendo el nudo en la garganta. Ella quiso protegerte incluso en esto. Si alguien te buscaba, jamás habría un rastro que te conectara conmigo. Un silencio reverente se extendió entre los cipreses. El viento de noviembre hacía crujir las ramas, y la luz de la luna iluminaba la lápida como un secreto recién revelado. De pronto, Lía dio un paso hacia atrás, como si algo hubiera captado su atención. «Espere», susurró, señalando la base de la lápida. «Mire ahí». Adrián siguió su dedo y vio una pequeña ranura en el mármol, casi invisible bajo la sombra. Con cuidado, introdujo los dedos y extrajo un sobre amarillento, sellado con cera ya quebradiza. El corazón le dio un vuelco. «Es la letra de tu madre», dijo con un hilo de voz, reconociendo al instante aquella caligrafía elegante que había memorizado en su juventud. Lía se llevó una mano a la boca, incapaz de hablar. Adrián rompió con delicadeza el sello y desplegó el papel. La primera línea lo golpeó como un trueno. «Si estás leyendo esto, es porque mi tiempo en este mundo ha terminado y porque ya no tengo nada más que ocultarles». Esperaba que fuera temporal. Continuaba la carta. «Pensé que podría desaparecer unos meses, hasta que Barrenechea encontrara otra presa. Pero subestimé su obsesión contigo. Durante años siguió preguntando por ti. Siguió vigilando. Yo también lo hacía desde lejos. Vi cómo crecías como empresario, cómo convertías nuestro sueño en un imperio. Y me enorgullecí, aunque no pudiera estar a tu lado. Cada copa de vino que descorchabas, yo la sentía como si también fuera mía». Gael tuvo que detenerse. El papel temblaba en sus manos. Lía, con el rostro iluminado por la pantalla de su móvil, le acarició suavemente el brazo. «Siga, por favor», susurró. «Necesito escucharla también». Él respiró hondo y retomó la lectura. «Cuando Lía nació, supe que nunca podría regresar. Barrenechea tenía ojos en todas partes. Por eso cambié de apellido. Por eso nunca permanecimos demasiado tiempo en una misma ciudad. Quería darle una infancia lo más normal posible, aunque siempre supiera que estábamos huyendo. Ella es fuerte, Gael, fuerte como tú. Y quiero que sepas que, aunque creció sin ti, siempre supo que su padre era un hombre digno de amor y respeto. Le hablé de ti en forma de historias, de un tal G, el hombre que me enseñó que el vino era vida y que la vida podía ser tan intensa como un buen reserva». Lía sollozó abiertamente, apretando contra su pecho el anillo envuelto en terciopelo. «¿Siempre me hablaba de G?» Yo pensaba que era un cuento, una fantasía suya. Gael pasó la página con un esfuerzo casi físico. «Ahora que sé que el cáncer terminará antes que Barrenechea, no quiero llevarme este secreto a la tumba. Debes cuidar de nuestra hija, porque si este hombre descubre quién es realmente, irá tras ella. Y tú, mi amor, no puedes cometer el error de enfrentarlo solo. Necesitas aliados. Busca en el sobreadjunto. Hay documentos, copias de cuentas bancarias, nombres de contactos. Todo lo que reuní en silencio durante años para algún día derribarlo. Ese día ahora depende de ustedes dos. Si están leyendo esto juntos, significa que el destino los reunió al fin. Perdóname por todo el dolor, pero créeme, cada día de mi vida lejos de ti fue un sacrificio para que nuestra hija viviera. Te amé ayer, te amo hoy y te amaré siempre. Tu almendra». Cuando Gael terminó de leer, el silencio del cementerio era absoluto, roto solo por el sonido ahogado de los sollozos de Lía.
La carta cayó suavemente sobre sus rodillas mientras se la tomaba entre sus brazos. Ella nos protegió hasta el final, murmuró, besando la coronilla de su hija. Y ahora nos toca a nosotros proteger su legado. Leah levantó la mirada, con lágrimas que brillaban bajo la luna. Papá, ¿qué vamos a hacer con Barrenechea? Gael no respondió de inmediato. Cerró los ojos, escuchando el eco de las palabras de Almendra, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una determinación férrea. Lo que debimos hacer hace 23 años, dijo en voz baja, guardando la carta y el anillo en su chaqueta. Pero esta vez, Leah, lo haremos juntos. Tu madre era la mujer más inteligente y valiente que he conocido, y tú eres exactamente como ella, susurró Gael con la voz quebrada. Leah lo miró, con los ojos hinchados por las lágrimas, pero también con un brillo nuevo, una certeza. Toda mi vida pensé que ella me mentía, que escondía cosas por egoísmo o por miedo irracional. Pero ahora entiendo. No estaba huyendo de mí ni de usted. Estaba luchando por nosotros. Gael asintió, acariciándole el cabello como si intentara recuperar en segundos las caricias que no había podido darle en 23 años. ¿Y lo logró? Leah, te protegió, te salvó, y ahora nos dio la oportunidad de empezar de nuevo como familia. Se quedaron un largo rato abrazados frente a la tumba, dejando que el silencio del cementerio los envolviera como un manto. La luna iluminaba las lágrimas que corrían por sus rostros, pero ya no eran lágrimas de soledad, sino de unión. Finalmente, Leah rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer ahora, papá? Gael sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. La palabra papá había sonado tímida, casi como si temiera pronunciarla, pero a la vez cargada de una fuerza indescriptible. La acarició en la mejilla y sonrió entre lágrimas. Primero vamos a asegurarnos de que estés protegida. Tu madre dejó ese dinero. Sí, pero yo quiero darte mucho más. Quiero enseñarte el mundo de los viñedos. Quiero que conozcas lo que construimos juntos y lo que ahora es también tuyo. Leah bajó la vista, nerviosa. No sé si estoy lista para todo eso. Pasé mi vida sirviendo copas, no dirigiendo bodegas. Gael tomó sus manos con firmeza. Eso no importa. La pasión ya la tienes. El resto se aprende. Almendra lo sabía. Por eso te dejó pistas. Por eso sembró este camino para ti. Porque tú eras el futuro que soñamos juntos. Las palabras quedaron flotando en el aire. Leah respiró profundamente y se arrodilló de nuevo ante la lápida. Gracias, mamá, susurró con voz quebrada. Gracias por todo tu sacrificio. Te prometo que voy a honrarlo. Y voy a cuidar de él, de mi padre. Gael sintió que su corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Colocó el anillo encontrado sobre la tumba, junto a la carta ya guardada en su chaqueta. Descansa en paz, mi amor. Nosotros seguiremos tu legado. Se pusieron de pie, tomados de la mano, y comenzaron a caminar hacia la salida del cementerio. El viento frío los golpeaba, pero por primera vez en décadas, Gael sintió calor. Ya no estaba solo. En el horizonte, las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el cielo de Segóbriga. Era el inicio de un nuevo día, y para Gael y Leah, el inicio de una nueva vida juntos. Vinos hechos exclusivamente por mujeres, completó Leah con un brillo decidido en los ojos. Mujeres enológicas, viticultoras, trabajadoras de campo. Quiero que cada botella lleve el nombre de mamá, Almendra, y que la historia detrás de ella hable de sacrificio, la fuerza y la resiliencia. Gael la contempló en silencio, sintiendo que el corazón se le apretaba. En ese instante no vio solo a su hija, vio también a Almendra, de pie en la misma bodega hacía más de 2 décadas, con esa misma determinación en la mirada. Es una idea maravillosa, hija, dijo con voz grave, cargada de emoción. Una línea de vinos que celebre la memoria de tu madre y de voz a las mujeres que construyen este mundo con sus manos. Leah sonrió, aliviada de que lo entendiera tan rápido. Podemos empezar con una cosecha limitada, algo simbólico, y luego expandirlo. No solo sería un homenaje, también sería una forma de diferenciar a Monteverde en el mercado. Gael asintió, levantando la copa de vino que estaba degustando. Entonces brindemos por eso, por Almendra, por ti y por el futuro de esta bodega. Chocaron las copas suavemente. Leah bebió un sorbo y cerró los ojos, dejando que el vino recorriera su paladar. Es curioso, murmuró, cada vez que pruebo un vino siento que estoy escuchando una historia. Y esta va a ser nuestra historia. Gael la observó con un orgullo indescriptible. Sabía que el sacrificio de Almendra no había sido en vano. Ahora tenían un futuro, una familia,
y un legado que iba más allá del vino, un testimonio de amor y valentía. Mientras se abrazaban en la penumbra de la bodega, rodeados del perfume de las barricas de roble, Gael susurró en voz baja, como si Almendra pudiera escucharlo: tu sueño vive en ella, y siempre vivirá en nosotros. Tener, en las tardes soleadas en los viñedos, en la magia de nuestros vinos. Continuaba Almendra en el vídeo, con la voz temblorosa pero firme. Nunca dejé de amarte, Gael. Cada decisión, cada paso que di, fue para protegerlos a ti y a nuestra hija. Y ahora que han vuelto a encontrarse, quiero que sepan que su vida puede ser plena, que pueden ser felices y libres, que mi sacrificio no fue en vano. Gael sintió un nudo en la garganta mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lía se abrazó a él, dejando que sus sollozos se mezclaran. La voz de Almendra continuaba, relatando anécdotas, consejos y recuerdos que ella misma había querido dejar para que su familia no se sintiera sola nunca más. Lía, mi pequeña, sé que crecerás y enfrentarás desafíos, pero recuerda siempre tu fuerza y tu corazón. No olvides nunca que tienes a tu padre a tu lado y que juntos podrán lograr todo lo que sueñen. Gael, confío en ti para guiarla, enseñarle y amarla con toda la pasión que siempre tuve por ti. Cuando el vídeo terminó, hubo un largo silencio. Solo el zumbido de la computadora rompía la quietud del estudio. Papá, susurró Lía, apoyando la cabeza en su hombro. Ella nos dejó todo esto, su amor, su fuerza, su historia. Sí, hija, respondió Gael, abrazándola con fuerza. Y ahora nos toca a nosotros vivirla, honrarla y continuarla. No estamos solos. Nunca más. Juntos. Miraron las fotos, los recuerdos y el vídeo, sintiendo la presencia de Almendra en cada detalle. Y en ese momento comprendieron que, aunque habían perdido años, ahora tenían la oportunidad de construir un futuro lleno de amor, de pasión por los viñedos y de la familia que siempre debieron ser. Gael susurró suavemente: vamos a hacer que se sienta orgullosa cada día de nuestras vidas. Lía sintió, y por primera vez sintieron que el vacío que había dejado la ausencia de Almendra comenzaba a llenarse con la esperanza, la unión y el amor que ahora podían compartir como padre e hija. La habitación. Y quiero seguir creciendo, papá, dijo Lía con determinación. Quiero que la línea Almendra sea más que vinos. Quiero que sea un movimiento, un símbolo de fuerza, independencia y amor. Gael asintió, orgulloso, viendo cómo la pasión y la visión de su hija daban nueva vida al legado de Almendra. Y lo será, hija, respondió. Tú y yo haremos que cada botella cuente una historia, que cada proyecto inspire a alguien, que cada decisión honre a tu madre y a todo lo que ella sacrificó por nosotros. Esa tarde caminaron juntos por los viñedos, disfrutando del sol que bañaba las uvas maduras. Lía inspeccionaba las hojas, tocaba los racimos y anotaba observaciones en su cuaderno mientras Gael la observaba, recordando cómo hace años había conocido a Almendra con esa misma pasión y brillo en los ojos. «Sabes, papá», dijo Lía, «cuando crecía, nunca entendí por qué mamá estaba siempre tan preocupada. Ahora lo entiendo. Lo que hizo por mí, por nosotros, fue increíble, y quiero que todos lo sepan». Gael la tomó del brazo y sonrió. «Ahora todos lo sabrán, hija, y nosotros nos aseguraremos de que su historia inspire a otros a ser valientes, a amar profundamente y a nunca rendirse». Mientras el sol se ponía sobre los viñedos, padre e hija compartieron un momento de silenciosa gratitud. El dolor del pasado había dado paso a un futuro lleno de esperanza, amor y propósito. La línea Almendra no era solo un homenaje a una mujer extraordinaria. Era el símbolo tangible de un legado que había sobrevivido la adversidad y que, ahora, prosperaría a través de la familia que Almendra había salvado y de la hija que finalmente conocía su verdadero origen. Y así, entre barricas, viñas y sueños compartidos, Gael y Lía comenzaron un nuevo capítulo. Uno donde el amor, la memoria y la resiliencia se convertían en el motor de todo lo que harían juntos. Sonriendo discretamente a su lado. «Ese es Alejandro Márquez», respondió. «Viene de la Universidad de Enología de Burdeos y se ha unido al programa de mentoría de la Fundación Almendra. Está ayudando a algunas de nuestras jóvenes enólogas con técnicas de vinificación avanzada». Gael observó cómo Alejandro y Lía reían juntos, compartiendo ideas sobre los vinos de la línea Almendra. Había algo en su interacción que recordaba los primeros días con Almendra, la pasión compartida, la complicidad silenciosa, la forma en que las conversaciones sobre uvas y barricas podían transformarse en momentos memorables. «Parece que se llevan muy bien», dijo Gael, con una mezcla de curiosidad y satisfacción. «Sí», respondió Roberto.
Alejandro admira mucho tu visión, Lía, y ella ha encontrado en él a alguien que comparte su pasión y valores. Puede que esta conexión vaya más allá del trabajo, pero por ahora solo están disfrutando de aprender y enseñar juntos. Lía se acercó a Gael y le susurró: «Papá, creo que mamá estaría feliz de ver esto. No solo hemos reconstruido nuestra familia, sino que ahora estamos inspirando a otras personas a perseguir sus sueños y a mantener sus lazos familiares fuertes». Gael sonrió, abrazando a su hija mientras miraba a los jóvenes en el patio iluminado por luces colgantes. «Sí, mi niña», dijo. «Almendra nos enseñó que el amor verdadero no muere. Y ahora nuestra familia, nuestra historia y nuestra pasión por los vinos seguirán contando ese mensaje por generaciones». Mientras la noche continuaba, padre e hija brindaron con la línea Almendra, cada sorbo recordando sacrificio, resiliencia y amor eterno. Bajo las estrellas, en los viñedos que habían sido testigos de tantas lágrimas y alegrías, Gael y Lía sabían que habían encontrado algo más grande que ellos mismos. Un legado familiar de amor, valentía y esperanza que finalmente estaba completo. Corbata y colocaba el pañuelo en el bolsillo del pecho. Gael recordó la primera vez que había caminado por estos viñedos con Almendra, soñando con un futuro juntos, sin saber que el destino tendría que poner a prueba su amor de la manera más cruel. Pero ahora, viendo el sol iluminar cada hoja, cada racimo de uvas y los preparativos llenos de flores, sintió que todo ese dolor había valido la pena para llegar a este momento. En la capilla al aire libre, decorada con guirnaldas de flores blancas y verdes que contrastaban con el azul profundo del cielo, los invitados comenzaron a tomar sus lugares. Familiares, amigos cercanos y colaboradores de la bodega se reunían, todos conscientes de que estaban presenciando algo más que una boda. Un símbolo de amor, resiliencia y legado. Lía apareció finalmente, vestida con un elegante vestido blanco, sencillo pero lleno de clase y personalidad. Su cabello estaba recogido con delicadas trenzas entrelazadas con pequeñas flores silvestres de los viñedos. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y serenidad, y cuando vio a su padre, sonrió con el corazón abierto, el mismo corazón que Almendra había cuidado desde su nacimiento. David, visiblemente emocionado, se acercó y tomó sus manos. «Lía Monteverde», dijo con voz firme y llena de emoción, «prometo amarte, respetarte y apoyarte, continuar el legado de amor y pasión que tus padres empezaron, y construir contigo una familia llena de alegría y sueños compartidos». Lía, con lágrimas en los ojos, respondió: «Sí, David, sí, 1000 veces sí». Gael, de pie en la primera fila, sintió una oleada de orgullo y gratitud. Podía imaginar la sonrisa de Almendra, su risa suave entre las vides, y supo que su hija estaba exactamente donde debía estar, segura, amada y lista para escribir su propia historia. Cuando los anillos se intercambiaron y los votos se sellaron con un beso, la multitud aplaudió. El sol, descendiendo suavemente sobre los viñedos, bañó a todos en una luz cálida y dorada, como un símbolo del amor eterno y del legado de Almendra que seguiría viviendo a través de su hija y de cada copa de vino almendra que se produjera en esas tierras. Finalmente, mientras los recién casados caminaban por los senderos entre las vides, Gael susurró hacia el cielo: «Lo logramos, Almendra. Nuestro amor ha sobrevivido. Nuestra familia está completa. Gracias por cuidarnos desde donde estás». Y en el susurro del viento, entre el aroma de las uvas maduras y la música de los pájaros del viñedo, parecía que la risa de Almendra respondía: «Siempre, siempre juntos, finalmente». Resonaba con una mezcla de nerviosismo y emoción. Las vides verdes, cargadas de racimos maduros, se mecían suavemente con la brisa de la mañana, creando un telón de fondo natural que parecía bendecir la unión que estaba a punto de celebrarse. Gael llegó a la plataforma, ajustándose el smoking una vez más y mirando a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, no solo por ver a su hija casarse, sino porque cada detalle de la boda representaba el legado de Almendra. Los colores, las flores, el aroma de la tierra y el vino, todo había sido pensado para honrar a la mujer que había sacrificado tanto por ellos. Lía apareció al final del pasillo, acompañada por su padre simbólico en la vida y por las mujeres que habían formado su mundo. Su vestido, brillante bajo el sol de la mañana, capturaba la luz de forma casi mágica. Cada paso que daba parecía marcar el ritmo de una historia que había tardado 25 años en completarse. David, de pie al frente, la esperaba con una sonrisa que reflejaba orgullo y amor profundo. Cuando Lía llegó hasta él, sus manos se entrelazaron, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Los invitados guardaron silencio, conscientes de la importancia de aquel momento. El oficiante comenzó la ceremonia,
hablando de amor, resiliencia y legado. Mencionó cómo la familia Monteverde había superado tragedias y separaciones, cómo el sacrificio de Almendra había permitido que la vida y la felicidad florecieran. Cada palabra resonaba con significado, y tanto Gael como Lía sentían como si Almendra los abrazara desde algún lugar invisible entre los viñedos. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, David habló primero, con voz firme y emocionada. Lía, prometo amarte y respetarte, honrar tu historia y la de tus padres y caminar a tu lado construyendo un futuro lleno de amor y sueños compartidos. Lía respondió con igual emoción. David, prometo amarte y apoyarte, continuar el legado de mis padres y juntos crear una familia que viva con pasión, integridad y amor. El intercambio de anillos siguió, y ambos colocaron cuidadosamente las joyas en los dedos del otro. Los anillos estaban inspirados en el diseño de los que habían unido a Gael y Almendra, pero con un toque propio, simbolizando la continuidad de la historia de amor a través de generaciones. Finalmente, el oficiante los declaró marido y mujer. David y Lía se besaron, y la multitud estalló en aplausos y vítores. Gael, de pie en la primera fila, sintió una mezcla de orgullo, alegría y gratitud. Podía imaginar la sonrisa de Almendra, su risa suave entre las vides, y supo que ella estaba allí, presenciando la culminación de todo lo que había sacrificado. Mientras los recién casados caminaban por el pasillo entre los invitados, Gael susurró al viento: Almendra, lo logramos. Nuestra familia está completa. Gracias por cuidarnos desde donde estás. El sol brillaba sobre los viñedos y las copas de vino Almendra reflejaban su luz dorada. Era un símbolo perfecto de amor, legado y nuevos comienzos. Y en esa luz, Gael pudo sentir la presencia de Almendra más cerca que nunca, bendiciendo a su familia reunida y feliz. El momento más emotivo fue cuando Gael, de pie frente a los viñedos, cerró los ojos y respiró hondo. Sintió el viento rozar su rostro y, por un instante, creyó escuchar la risa de Almendra entre las hojas. Era como si ella misma estuviera ahí, bendiciendo la unión de su hija y el hombre que la había conquistado con respeto y amor. David y Lía caminaron juntos por el pasillo, ahora oficialmente marido-mujer, mientras los invitados los recibían con flores y sonrisas. Los músicos tocaron nuevamente la pieza compuesta para ellos, pero esta vez más alegre, celebrando no solo la boda, sino la historia de sacrificio, resiliencia y amor que la había hecho posible. Al llegar a la plataforma de recepción, Gael se acercó a su hija y le susurró: «Has hecho honor al legado de tu madre, Lía. Estoy tan orgulloso de ti». Lía lo abrazó con fuerza, sintiendo en ese instante que el círculo finalmente se había cerrado. Todo el dolor, las pérdidas y los sacrificios habían conducido a este momento de plenitud y esperanza. La celebración continuó hasta la noche, iluminada por luces cálidas que colgaban entre las vides. La familia y amigos compartieron historias, risas y brindis con los vinos de la línea Almendra, que ahora simbolizaban la fuerza, el amor y la memoria de quien había hecho posible todo. Al final de la velada, cuando los invitados comenzaron a retirarse, Gael se quedó junto a Lía y David, mirando el horizonte iluminado por la luna. «Mira eso, Lía», dijo suavemente. «Así es como tu madre nos habría querido ver, felices, juntos y celebrando la vida». Lía asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Gael. «Lo sé, papá, y lo lograremos cada día, llevando su legado con nosotros». En ese instante, rodeados por los viñedos que habían sido testigos de tantas historias de amor y sacrificio, padre e hija sintieron que la vida finalmente había alcanzado su equilibrio perfecto, con la promesa de nuevas generaciones, nuevas cosechas y un futuro lleno de amor y esperanza. Logro empresarial, Lía y David esperaban con emoción a su primer hijo. La continuidad de la familia Monteverde ahora estaba asegurada, y con ella, la promesa de que la historia de amor y sacrificio de Almendra viviría por muchas generaciones más. Gael los observaba desde el porche principal de la casa, el sol iluminando las hileras de uvas maduras y dorando los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Su hija, su legado y la memoria de Almendra entrelazados en una narrativa que había comenzado con amor, había sobrevivido a la tragedia y finalmente florecía en felicidad y esperanza. «Papá», dijo Lía, acercándose con una sonrisa radiante, «estoy lista para compartir este nuevo capítulo contigo». Gael la abrazó suavemente, sintiendo cómo la vida continuaba, transformando el dolor del pasado en alegría presente y futuro. «Siempre, hija mía, siempre contigo». Ese día, entre el aroma de las uvas, la luz cálida del sol y la brisa que parecía llevar consigo la risa de Almendra, la familia Monteverde celebró no solo un embarazo,
sino la certeza de que el amor verdadero y los sacrificios del pasado habían creado un futuro pleno y luminoso. Con la línea almendra más fuerte que nunca y la siguiente generación por venir, los viñedos se convirtieron en un símbolo eterno, de amor que trasciende el tiempo, de la fuerza de las mujeres, y de que, aunque el camino pueda ser arduo, la familia y el corazón siempre encuentran la manera de reunirse. Más altos honores que una empresa privada podía recibir en España, un reconocimiento no solo al éxito enológico, sino a la visión de transformar la pasión familiar en un legado de impacto social y generacional. Lía tomó el sobremanos de David con reverencia, sintiendo la importancia de aquel momento. «Esto es por mamá, por todo lo que sacrificó para que pudiéramos estar aquí», murmuró, sus ojos brillando de emoción. Sofía, curiosa, miraba a su madre y a su abuelo como si entendiera que algo muy especial estaba ocurriendo. Gael, conmovido hasta las lágrimas, puso una mano sobre el hombro de Lía. «Tu madre estaría más que orgullosa», dijo con voz temblorosa. «Ha visto cómo su legado crece en cada generación, en cada proyecto, en cada sonrisa de esta familia que tanto amó». Esa tarde, mientras las vides doradas se mecían suavemente con la brisa de septiembre, Gael, Lía, David y la pequeña Sofía celebraron juntos la confirmación de que la familia Monteverde no solo había sobrevivido a las sombras del pasado, sino que había florecido con un amor que trascendía generaciones. En el corazón de los viñedos, con los secretos de las uvas susurrando historias de paciencia, amor y sacrificio, Gael miró a su hija y a su nieta y pensó: «Almendra, lo logramos. La familia que soñaste está aquí, y el futuro es nuestro». En vano, que el amor y la dedicación pueden trascender el tiempo, la distancia y el peligro, y que cada acto de valentía puede convertirse en un legado que inspire a generaciones futuras. La audiencia permanecía en silencio absoluto, absorbida por cada palabra. Incluso los miembros de la realeza parecían conmovidos por la historia de Almendra y el impacto tangible que su sacrificio había tenido en tantas vidas. Hoy, gracias a su ejemplo, la Fundación Almendra ha podido brindar educación, oportunidades y esperanza a miles de mujeres en todo el mundo, dijo Lía, la voz firme pero cargada de emoción. Cada beca, cada mentoría, cada proyecto que hemos podido realizar es un testimonio del poder del amor y la resiliencia de una madre que nunca dejó de proteger a su familia, incluso desde el anonimato. Cuando terminó su discurso, el salón estalló en aplausos. Lía bajó del estrado con lágrimas en los ojos, abrazando a Gael, quien la miraba con orgullo indescriptible, y a David, quien sostenía suavemente su mano. Sofía, a su lado, sonreía mientras aplaudía con entusiasmo, absorbiendo el significado de aquel momento aunque fuera solo con la inocencia de sus 3 años. El rey se acercó personalmente para entregarles el premio, felicitando a Lía y a toda la familia Monteverde por su excelencia empresarial y su contribución social. «Su madre habría estado increíblemente orgullosa», dijo el monarca, señalando a Lía y a Gael con una sonrisa cálida. «Y estoy seguro de que, de alguna manera, nos está observando y celebrando este momento con nosotros». Esa noche, mientras regresaban a las bodegas Monteverde, Gael miró a su hija y a su nieta, sintiendo una paz que no había conocido en décadas. La historia de Almendra, su amor y sacrificio, había encontrado finalmente su lugar en el mundo, no solo en el corazón de su familia, sino en la vida de miles de personas a quienes había inspirado. Sofía, acomodada entre los brazos de su madre, murmuró con su voz infantil: «Abuelo, ¿crees que la bisabuela está sonriendo ahora?». Gael sonrió, acariciando suavemente la cabeza de su nieta. «Sí, mi princesa», susurró. «Ella está sonriendo, y nos seguirá guiando siempre, entre las vides, el viento y cada cosecha que hacemos». En los viñedos bañados por la luz de la luna, con el aroma de las uvas maduras en el aire, la familia Monteverde celebraba no solo un premio, sino la culminación de un legado de amor, coraje y esperanza. Y mientras la brisa suave susurraba entre las hojas, Gael estaba seguro de algo. Almendra, de alguna manera, estaba allí, orgullosa, bendiciendo a la familia que tanto había amado y al futuro que ahora brillaba ante ellos. Misma dedicación y esperanza que Almendra había inspirado. Lía observó a su alrededor, viendo sonrisas, manos laboriosas y miradas llenas de gratitud, y sintió una profunda conexión con todo lo que su madre había comenzado. «Cada vez que veo esto», susurró Lía a David, sosteniendo la mano de su esposo, «siento que ella realmente está aquí con nosotros, que todo su sacrificio, cada decisión difícil que tomó, nos trajo a este momento». David le acarició el rostro con ternura. «Y mira lo que construimos a partir de ello, una familia, un legado y un futuro lleno de amor y esperanza.
Tus hijos, nuestros hijos, van a crecer sabiendo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sofía y el pequeño Gael corrían entre los viñedos, riendo mientras recogían uvas maduras que los trabajadores les ofrecían. Gael, el abuelo, los miraba desde una distancia segura, con el corazón lleno de orgullo y gratitud. Cada paso de la familia Monteverde reflejaba generaciones de amor, resiliencia y sacrificio. Mientras el sol se ponía, bañando los viñedos en un resplandor dorado, Gael pensó en Almendra. Podía imaginar su sonrisa, escuchaba su risa en el viento y sentía su presencia amorosa en cada rincón de la bodega, de la fundación de su familia reunida. «¿Sabes?», dijo suavemente Gael, dirigiéndose a Lía mientras caminaban juntos hacia la casa principal. «Ella siempre quiso que viviéramos plenamente, que encontráramos la felicidad a pesar de todo. Creo que finalmente lo hemos hecho». Lía asintió, mirando a sus hijos jugando entre las hileras de vides, a David apoyándola con amor y a su padre a su lado. «Sí, papá», respondió con voz firme y llena de emoción. Gracias a ella, aprendimos a amar sin miedo, a protegernos unos a otros y a crear un mundo donde el amor y la bondad se multiplican. Y mientras la brisa nocturna susurraba suavemente entre los viñedos, la familia Monteverde se dio cuenta de algo maravilloso. La historia de Almendra no solo vivía en ellos, sino que seguiría creciendo, alimentando cada cosecha, cada sonrisa, cada corazón que tocara. En ese momento, rodeados por la belleza de la tierra que habían cultivado y el amor que los unía, todos supieron que finalmente estaban completos.